¿El guión no es lo más importante? Estoy en acuerdo y en desacuerdo. El guión no es lo más importante, pero tampoco es lo menos importante. ¿Por qué? Porque lo más importante en una película o en cualquier historia es la narrativa. ¿Y qué es la narrativa? La narrativa es el conjunto de todos los elementos que conforman una historia. ¿Y con historia qué me refiero? A una película, a un cómic, a un cuento, a una canción, a una obra de teatro. Todo. ¿Por qué? Porque al final del día no puedes hacer una historia solo con el puro guión. De igual forma que no puedes hacer una historia solo con actores o con fotografía. Necesitas que todo funcione en conjunto para contar la historia. Todo importa por igual por eso. Aparte, dato curioso. ¿Sabían que decir que el guión es lo más importante también lo suelen decir de manera errónea? Porque la gente erróneamente dice que el guión es la historia. El guión no es historia. El guión no es la historia. El guión es una herramienta para organizar la historia. Es una herramienta de organización nada más. Pero perfectamente puedes hacer una película o un cómic sin un guión. Perfectamente lo puedes hacer. El guión lo que te permite es organizar las escenas, darte cuenta de qué vas a necesitar en cada una, ver de qué vas a sacar de materiales. Literalmente parte de la producción cinematográfica es sentarse en grupito entre los encargados de cada departamento a leer el guión y subrayar en el guión en cada escena que se ocupa, que no sé, que los de arte digan, ok, en esta escena aparecen unas mesas, unas sillas, se describe de tal forma el escenario, ok, aquí lo tengo, ya lo tengo apuntado, con esto voy a preparar yo mi escenografía. O que los de vestuario que están leyendo el guión y en el guión dice, ok, tiene que ser es una persona de este tipo, vestiría de tal forma, o dicen, ok, dice que tiene que tener estas características la vestimenta, lo rayo, aquí está. La gente, los props igual y así nos vamos. ¿El guión es importante? Sí, claro que es importante, es muy importante tener un guión, porque al final del día esta organización nos sirve bastante cuando contamos una historia. Nos sirve para no perdernos, para saber qué tenemos que hacer, para saber cómo va a seguir cada escena, para saber qué onda con el orden que le estamos dando a la historia, pero no es la historia. No es la historia para nada. Pueden hacer una historia perfectamente sin escribir un guión. Perfectamente pueden escribir una historia sin un guión. Fácilmente. Y al final del día, eso es lo que hace que una historia, que una película, que un cómic, que algo funcione. El hecho de que todo funciona por igual en conjunto. No puedes solo hacer algo con un solo elemento. Todo al final se tiene que complementar uno con otro por igual, porque todo es importante. Todo es importante cuando estamos contando una historia. ¿Por qué? Porque al final del día uno podría decir, ajá, la historia es lo más importante, pero ¿saben algo? La historia es el conjunto de todo esto. Todo esto es un apoyo para la historia, porque al final del día ese es el objetivo, contar una historia. Tú puedes tener la dirección perfecta, pero la dirección debe servir a la historia. Puedes escribir un guión muy chingón, pero tu guión debe servir a la historia. Puedes tener un sonido muy bien desarrollado, y el sonido va a ir acorde a lo que quieres contar. ¿Y qué es lo que quieres contar? La narrativa de tu historia. El sentido narrativo que tú le des a tu historia es lo que va a guiar la clase de producción que vas a hacer. Por eso mismo, decir que una es más importante que otra es erróneo, porque al final del día todas importan para contar la historia, para hacer una narrativa eficaz que te permita llevar a cabo la historia que quieres. Ese es el punto. Una cosa es tener tu historia y otra es la narrativa adecuada para esa historia. Porque si tienes la historia, está muy chingona, pero no tienes la narrativa adecuada, ya valió madre. Y sí, la historia que quieras contar es parte de esa narrativa. Por eso les digo, al final del día, todo se complementa para generar una narrativa eficaz que nos platique todo. Sé que ya repetí mucho esa palabra y que a veces tergiverso mucho, pero pues es que quiero que quede bien claro al final del día, honestamente. Y aparte porque esto me sirve para clipearlo. Jejejejeje. Pero ese es al final del día. Guión no es lo más importante, dirección es lo más importante. La narrativa, yo diría que lo más importante es la narrativa. Y en resumidas cuentas, ¿qué es la narrativa? Es la unión de todos estos elementos en uno solo. Ya está, así déjenlo. Eso es lo más importante al final del día.